Ahí vamos a ir a nuestra serie que se llama, curiosamente, Eclesiastés, siempre ahí con la foto de Salomón, el predicador, el Kohelet en hebreo, que es el que comienza hablando en el libro. No dice su nombre, pero por la descripción que él hace de sí mismo, es lo más probable que él sea, en un 99%. El texto que vamos a ver hoy, bueno, el tema de hoy se llama el tiempo de Dios. Y es como lógico que se llame el tiempo de Dios porque por lo menos 30 veces aparece la palabra tiempo en el capítulo. ¿Sí? Parece que se trata de eso, ¿no? Ya, y es un capítulo que, como varios otros pasajes de la Biblia, es mal interpretado normalmente. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Pensamos que este es buen tiempo para hacer esta cosa y este es buen tiempo para hacer esta otra. A veces lo leemos de esa manera el texto y no está hablando de eso. Por ejemplo, hoy día es tiempo de celebrar y vamos a celebrar la independencia de nuestra patria. Gracias, Señor, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a celebrar ahora? Porque un 18 de septiembre, aunque no es 18 hoy día, de 1810 se firmó el Acta de Independencia de Chile. ¿Y por qué fue eso en esa fecha? Y uno empieza a mirar la historia para atrás, ¿no? Y si nos vamos como 300 años más atrás, 1536, Diego de Almagro llega a Chile y empieza la colonización española. Y a raíz de esta colonización española viene una emancipación de parte de los criollos y buscan la independencia de España. Eso se celebra el 18 de septiembre y hay toda una historia detrás que tiene sus tiempos. Y no se celebra en otra fecha porque esos son los tiempos que dio Dios a cada nación. Y, y eso que no en su minuto no entendimos, que le estoy diciendo yo ahora, está en la providencia de un Dios soberano. ¿Alguien había pensado que el 18 de septiembre estaba en la providencia del Dios soberano? No porque no está en la Biblia. No, no, sí está. O sea, no la fecha, pero está la providencia de Dios explicada ahí. Otras naciones celebran también su independencia en otras fechas, ¿sí o no? Por ejemplo, el 4 de junio, ¿quién celebra el 4 de julio? Estados Unidos, también conocido como los gringos. ¿Sí? Y voy a contarles una historia de... Hay un estado de Luisiana, lo ubican, ¿no? Que está en el sur de Estados Unidos, que antes no era de Estados Unidos, era francés. De hecho, antes de ser francés era español. Y uno empieza a ver la historia hacia atrás de cómo van sucediendo los hechos, todos en la soberanía de Dios, para conformar que un estado que era francés, Napoleón, en 1812 lo vendió a Estados Unidos desistiendo de su deseo de conquistar América. Ah, no sabía esa historia. Bueno, Dios sí sabía esa historia, porque está construyendo algo en el tiempo. ¿Se entiende el concepto, no? ¿Y por qué? Porque Napoleón estaba luchando en Rusia. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la abertura de 1812 de Tchaikovsky? Trata de eso, de cómo le fue mal en Rusia y empezó a tener que ajustar las piezas. Todo en la providencia de Dios. Y no estoy hablando de Napoleón porque sí, vamos a ver más adelante por qué estoy hablando de Napoleón. Todo tiene su tiempo. El texto dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, Dios obra en su creación. Básicamente lo que está diciendo ese texto. ¿Y cómo obra? En sus tiempos. Teniendo eso en claro, vamos al versículo 2 y dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar. Y son cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Quién llora? Hoy es tiempo de llorar. Lloremos. Está hablando de eso el texto, ¿no? ¿O no es buen tiempo para llorar? ¿Tiempo de alegrarnos? Alegrémonos. Lo que el texto no está diciendo, ¿ya? Es que es ahora cuando debes o puedes hacer tal o cual cosa. Como dicen los versículos básicamente del 4 al 9, ¿no? Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, eso va a ser más tarde,
Eh, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, y estamos hablando de cosas del tiempo de Salomón, ¿no? Tiempo de abrazar, ese es año nuevo, y tiempo de abstenerse de abrazar. No, eso no está diciendo el texto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Porque si tú miras el versículo 2, tiempo de nacer. Ah, yo quiero nacer hoy día. No, ¿cierto? Y tiempo de morir. No, no va a morir la cosa. ¿Por qué no está hablando de eso? Si bien son acciones humanas, todas las que se describen ahí, y hay muchas más acciones humanas también que podemos ponerle en el tiempo, forman parte de un cuadro mucho más grande, que son los propósitos del Dios soberano. ¿Cómo así? Tiempo de salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Ya, salgamos de Egipto. No, no es eso. Es Dios cumpliendo una promesa a su pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque antes, en Génesis capítulo 15, leemos cuando Dios le dijo a Abraham, hartos años antes, lo que iba a pasar en Egipto. ¿Y cómo iban a salir a la tierra prometida? ¿O no? Se lo dijo antes, ¿no? Muchos años antes. Y Dios está cumpliendo cosas en el tiempo que los hombres que vivimos en el tiempo no entendemos. Dice versículo 11, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. No está hablando de mí el versículo. Nada. Y ha puesto, toda la obra de Dios es perfecta. Eso es lo que está diciendo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre, y esto es interesante, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En algún minuto de nuestras vidas no sabemos por qué está pasando lo que está pasando. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Para qué esto? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Por qué viví este pasado? Etcétera. No tenemos comprensión de lo que Dios hace porque lo que Dios hace es mucho más grande. Mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos, dice Dios allá en Isaías 55. ¿Qué pasó con los del desierto? Qué rico, vamos a la tierra prometida. ¿Cuánto se demoraban desde Egipto a la tierra prometida? 11 días. ¿Y cuánto se demoraron? 40 años. ¿Y qué debe haber dicho la gente? Estamos atrasados, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Porque Dios dijo en vez de 11 días los voy a demorar 40 años? No, porque el pueblo pecó y Dios emitió un juicio. En la obra soberana de Dios está pasando algo que el hombre no alcanza a entender. Y como no entiende, ¿qué hace el hombre? Generalmente peca. Se va en contra de Dios pensando que el tiempo está en las manos del hombre. Y no, está en las manos de Dios. Y eso es la manera en que nosotros mal interpretamos este texto. Tiempo para esto otro. No es mi tiempo. Es lo que Dios está haciendo en sus propósitos, conmigo, contigo, con su iglesia, con la nación, etc. Aunque nosotros no logremos entenderlo. Esta poesía, porque es una poesía, este texto del tiempo para, poesía hebrea, nos enseña entonces que debemos ser sabios en administrar el regalo del tiempo que Dios nos da. ¿Cómo? Confiando en que el Señor entiende los tiempos, es soberano en los tiempos y está cumpliendo sus propósitos en los tiempos. Por lo tanto, yo podría poner un versículo ahí para decir yo quiero vivir mi tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, a Pablo ya en la carta a los Corintios cuando dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, la que sea, hacerlo todo, absolutamente todo, no un poco, no la mitad, no casi todo, todo para la gloria de Dios. Yo quiero glorificar a Dios en todo el tiempo que Él me da. ¿Por qué? Porque los tiempos son de Él y me los regala. Y yo quiero ministrarlos de esa manera. A eso apunta el texto. Y cambia un poco la visión, ¿o no? Versículo 10. Y yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Y qué está diciendo ahí? ¿Quién es el que trabaja? El hombre. ¿Pero quién da el trabajo?
Dios, y yo muchas veces le he dicho, no existen los trabajos seculares para los cristianos. ¿Qué trabajo existe? El que Dios te da. Es de Dios. De allí viene. Dios te da un trabajo y te da todo lo demás, ¿o no? Versículo 13. También que es don de Dios, o sea, ¿quién lo da? Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Básicamente está diciendo, mira, no es porque tú seas hábil, puedes serlo, pero no es esa la causa. Es un regalo de Dios. Por ejemplo, dice en el versículo 8, tiempo de amar. Y ahora entendemos que no hay un tiempo para amar y un tiempo para no hacerlo. Sobre todo para la iglesia, ¿no? ¿Cuándo nosotros debemos amar? En todo tiempo. ¿A quién? A todos, mayormente a los hermanos. A pesar de los hermanos. ¿Sí? Porque nosotros amamos con el amor de Dios. Y Dios nos ama a nosotros a pesar de nosotros. Con ese amor. Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Esa es una muestra del amor. ¿Qué tiempo nos dio Dios para amar? Desde que crees en Cristo en adelante, todo el tiempo. De esa manera voy a glorificar al Señor. Es Dios quien determina soberanamente nuestro nacimiento, ¿sí o no? Pucha, no me hubiese gustado nacer justo en fiestas patrias, justo para el año nuevo. No me saluda nadie. Están todos de vacaciones, no sé. Dios determina nuestro nacimiento y de hecho Él mismo habla de sí mismo cuando Él viene en la persona de Cristo a este mundo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento del tiempo? El de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, a esta tierra. Y si yo hubiese querido nacer en ese tiempo para haber vivido ese tiempo con el Señor, qué lindo, ¿no? No. Lo más probable, yo muchas veces pensé eso, ¿no? Es que ya en la primera prédica de Jesús hubiese agarrado piedra para tirarle. Porque soy pecador. Menos mal que no estaba ahí. Quizás hubiese estado confabulando en el complot para llevarlo a la cruz. Gracias, Señor, porque no nací en ese tiempo. Dios sabe cuándo. Cuándo es mejor, no para mí, para sus propósitos. Y en eso es bondad para mí del Señor. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es la obra que Dios ha puesto en el corazón tuyo? Buscarlo, ¿o no? Él pone en nosotros buscarlo, pero muchas veces nosotros no entendemos y buscamos en cualquier otro lado. ¿Qué hace el mundo? Dios quiere salvar, por eso envió a su Hijo. ¿Sí? ¿Y qué hace el mundo? No me interesa. Ni siquiera quiero escucharlo. No lo entiendo, ni me interesa. El hombre no alcanza a entender la obra de Dios en el tiempo del hombre. ¿Por qué? Porque piensa como hombre. Pero si entendiera la verdad de Dios, buscaría la eternidad de Dios. Eso dice. Los hombres saben que hay algo más después de la muerte, ¿no? Lo intuyen. Solamente el hombre dentro de la creación tiene noción del tiempo, de pasado, presente y futuro. Los animales no tienen eso. ¿Por qué el hombre sí lo tiene? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Para que Dios se glorifique en aquel que lo busca, pero el hombre no quiere buscarlo. Así que Dios busca al hombre para lograr tener esa relación eterna que que Dios ha diseñado desde el principio. Él pone en nosotros buscarlo, nosotros no entendemos.
y nos entretenemos en, podríamos llamar así, en los detalles de la vida. Y ahí nos damos vuelta. Y o reclamamos, o nos gozamos, o todo lo que quiera ponerle entre medio de lo que nos pasa en nuestra vida día a día. ¿Se acuerdan la foto que puse al principio, no? Las líneas que aparecen ahí, unas rojas y unas verdes, ¿qué son? Líneas. En realidad conforman una imagen. Lo que pasa es que no la vemos, pero cuando la vemos completa, decimos, ah, una mujer caminando. Y entendemos, ¿no? Un poco esa es la idea que pasa con nuestras vidas. O podemos ver otra imagen donde vemos a una mujer, ustedes me pueden describir la mujer, qué está pasando con ella, qué tiene en su corazón, en qué estará pensando. La están retando. No, porque tiene una corona. Se cree princesa. Y podemos decir un montón de cosas, ¿o no? Y podría pasarle un papel para que escriban 10 cosas que piensan cada uno de ellas, y lo más probable es que ninguno de ustedes se dé cuenta realmente qué es lo que está pasando, porque no tenemos el cuadro completo como Dios lo tiene. ¿Cuál es el cuadro completo? La coronación de Napoleón. Y ella es Josefina, la esposa de Napoleón. Ah, nada que ver. ¿A alguien se le había ocurrido eso, no? No. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Pretendemos conocer las cosas o saber cómo viene el futuro, o que si yo hago esto va a ocurrir aquello, y no, necesariamente, porque Dios, o sea, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Incluso en ese cuadro es re interesante que hay ponlo de nuevo. En el segundo piso, de ahí donde está la Josefina, ahí se dan cuenta que hay como un balcón en el segundo piso. Bueno, ahí el pintor de este cuadro se pintó él con sus amigos. Nada que, no, es un cuadro absolutamente raro en ese sentido. Esa es una nota freak del cuadro. Eh, Cuando uno ve la perspectiva en que está esta doncella, se da cuenta que en realidad es la emperatriz del momento. Hay un cuadro que Dios creó que es para su gloria. Y es un cuadro que es completamente en justicia, completamente en amor, porque es un cuadro de una relación de Dios con su creación, con nosotros. Él entiende perfectamente el cuadro desde el principio, desde Génesis hasta el juicio final. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese cuadro. Dice el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Son los propósitos soberanos de Dios. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Hay un propósito ahí, ¿no? Que entendamos que Dios es Dios. Y Él es el dador de todo. En Él vivimos, en Él respiramos, y de acuerdo con Él morimos. Y la pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo? Y es lo que comienza a decir a continuación, versículo 16. Si bien Dios ha establecido una relación de amor y justicia, ¿qué vemos en el mundo? Injusticia. Cosa de ver este país, ¿o no? Que estamos celebrando hoy. Y está el desastre. Incluso en el Poder Judicial. Ni hablar, ¿o no? No están muy hermosillas las cosas hoy día. ¿Cómo se explica en un mundo tan injusto la justicia del Dios soberano? ¿Cómo encaja una cosa con la otra? ¿No hay Dios? Porque si no hubiera Dios, ¿habría mal? ¿Habría bien? No habría ni uno ni el otro. Porque Dios es quien define el bien, y cuando no hay bien, hay mal. Si el bien no existe, entonces, por definición, el mal tampoco. Y lo que yo haga da lo mismo, no tiene ningún peso en función de lo que tú hagas. Sería un desastre.
Pero sí hay bien y sí hay mal, porque sí hay Dios. Proverbios 17 dice, el que justifica al impío, y hablando del hombre injusto, de los tribunales de justicia, si quieres, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, no están de acuerdo con los propósitos que Dios dio en el tiempo, para seguir la línea del texto. Y eso ocurre, ¿no? Claro que ocurre. ¿Cuántos han ido presos injustamente? Y acabamos de saber una historia, ¿no? De un carabinero, por ejemplo. ¿Cuántos no han ido presos debiendo estarlo? De esos no hay cuenta, no sabemos. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto y trata de sacar ventaja de donde sea. Y no se trata de un tema político, ni de izquierdas ni de derechas. Se trata del corazón del hombre, que da lo mismo a donde esté inclinado su parecer político, sigue siendo igual de pecador y va a tratar de imponer sus deseos sobre los del otro, ¿sí o no? Yo quiero todo. Ah, pero es que si yo quiero todo, tú te vas a quedar sin nada. No me importa porque yo quiero todo. Básicamente va por ahí. Y las películas nos muestran lo mismo, ¿no? Luchas de poderes. E incluso cuando el, para nosotros, bueno, masacra al malo, nosotros decimos, bien, ¿sí? Y nos gozamos en la justicia. No, porque eso está en nuestro corazón. Hemos, nos hemos puesto en contra de Dios desde el principio. Y al estar en contra de Dios nos ponemos también en contra de su propia creación. O sea, estamos en contra de la misma humanidad. El hombre en contra del hombre. Y hay películas de batallas así, y toda la película se trata de eso, de cómo uno aniquila al otro hasta que uno triunfa. Y ese es el mundo que sería peor si no fuera por la soberanía de Dios. Mira el capítulo 4, en Eclesiastés, versículos 1 al 3. Es tan terrible el corazón del hombre que crea injusticia al propio hombre que dice Salomón, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Recuerden, la expresión debajo del sol es sin Dios, viviendo como que Dios no existe. ¿Hay violencia, sí o no? Sí, están todas ahí. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Siempre va a haber alguien que oprime a otro, sea de una manera o sea de otra. A veces incluso usando las leyes. Por ejemplo, ley antidiscriminación. ¿Qué dice eso? Que tú no puedes discriminar a otro diciéndole tal cosa. Oye, pero si es eso, pero es que no puedes. O sea, me obligan a mentir. Tú no puedes. Una vez me pasó hablando en una municipalidad y me dijeron, no, aquí nosotros no podemos hablar de tendencias religiosas, entonces no podemos decir, aceptar esto que tú estás diciendo que viene de Cristo, porque la municipalidad, las leyes no lo aceptan por discriminación. Ah, ya. O sea, que por ley me impiden proclamar el mensaje del Señor para que otros lo conozcan. ¿Es eso justo? ¿Dónde hay amor ahí? Hay opresión. De esa manera también. Sin tener quien los consuele. Qué terrible. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados. Qué raro. A ver, ¿cómo fue eso? Salomón está diciendo que alaba a los que se murieron. A ver, ¿por qué? Y está hablando por el sentido este de la injusticia del hombre. Los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que aún no nace. O sea, al que no está viviendo en este mundo injusto. Sea que no nazca todavía, o sea que ya murió. Que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. El panorama es terrible, ¿no?
si vemos solo al hombre. Acuérdense, todo esto está debajo del sol, sin Dios. Esa es la realidad, sin Dios. Hay opresor y hay un oprimido en este mundo. Y no estoy hablando solamente de, no sé, pues del dueño de la empresa, no. Por ejemplo, quedamos de juntarnos a cierta hora y un grupo llega súper temprano para empezar las cosas a la hora, pero otro llega tarde. ¿Es justo con los que llegaron temprano? No. Y en ese sentido, aunque no puedo usar el término opresor y oprimido, sí está subyacente el tema, ¿no? Que los otros esperen hasta que yo llegue. ¿No es lo mismo? Claro, yo voy a llegar con excusas. No, no sabes lo que me pasó. Porque no voy a decir, mira, yo llegué cuando yo quiero y qué. Eso nunca lo voy a decir, ¿o sí? No. Pero estoy actuando de esa misma manera. En el fondo de mi corazón está lo mismo. Y la capacidad de hacer eso es latente. Todos somos pecadores. Hemos pervertido la imagen de Dios en el hombre. Dios creó al hombre para que fuera a su imagen. ¿Y qué hace el hombre? No, yo quiero ser a mi imagen, no la tuya. Isaías dice en el capítulo 10, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y entendemos muy fácilmente ese concepto. Pero no cuando nosotros, por hacer prevalecer nuestros actos, aún sin ley, hacemos lo mismo. Si el mundo fuera justo, imaginémonos un mundo justo, y hay canciones que hablan de esto que se hacen famosas, que son tan lindas. Hay una canción de John Lennon que se llama Imagine, y la letra habla de eso, y si no hubieran guerras, y si hubiese paz siempre. Si hubiese un mundo así de justo, es porque todos creen en Cristo y habrían entregado su vida a Él. ¿Sí o no? ¿Hay un mundo así o no? No presente, va a haber uno futuro en el cielo. Todo el mundo estaría sometido a Cristo, pero no. Somos pocos. La mayor parte del mundo está en contra del Señor, haciendo leyes que van en contra del Señor, por lo tanto en el mundo reina el mal. Llegará el día, gracias Señor, en que todos, absolutamente todos, tendremos que dar cuenta. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo 1? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios va a hacer eso. Hay un tiempo para todo y el tiempo está en la mano de Dios. Y dice en la carta a los Hebreos que Dios ha establecido un tiempo especial. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y no hay más. Y lo dejó escrito a su tiempo. O, al final del libro de Eclesiastés, vayamos al final del libro, final, donde termina el libro, último versículo, que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Básicamente comienza a administrar el tiempo que Dios te da, porque sobre eso vas a ser juzgado. ¿Qué tendrás al final del tiempo? ¿Coronas? ¿Condenación? Dios va a juzgar eso. Toda obra humana, en función del tiempo que Dios da y todas las cosas que Dios da a su creación, está en control de un Dios que es justo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, o si quieres, de cosechar. Pero
yo puedo plantar. Sí, tú puedes plantar, pero ¿quién te da la habilidad para hacerlo? Dios. ¿Cuándo vas a plantar? ¿En verano? ¿Cuando se caen los patos asados? No, ¿cierto? Bueno, depende de qué es lo que estamos plantando. Dios ha establecido cómo funciona su creación y Él da también los tiempos para plantar, el plazo para que haya frutos y también cuántos frutos va a generar lo que plantaste. Eso viene de Dios. Y no se nos había ocurrido eso, ¿no? Dice, tiempo de plantar, plantamos una florcita y va a salir una flor. Pero no pensamos en todo lo que Dios está haciendo detrás y todo el diseño que hizo Dios en una semilla. Porque pensamos en 2D, en dos variables, no en todas las que Dios está haciendo. Nos ocurre algo y nos enojamos porque no nos gustó. ¿Sí? Y muchas veces el mismo ejemplo. Voy a por algún lado, me encuentro con un taco y me enojo. Justo ahora. ¿Y no será que Dios te está salvando de algo, pero no lo ves? Porque estás viéndote tanto a ti mismo que dejas de ver la obra que Dios está haciendo. Y estoy hablando de un minuto, no estoy hablando de todo el tiempo que Dios te da. Imagínate, multiplica eso por todo eso. Tenemos que aprender a vivir entonces en los tiempos de Dios para administrar sabiamente los tiempos de Dios. Si, como dice el versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Si tú hubieses muerto algunos años atrás sin haber alcanzado a conocer a Jesucristo, como ya lo conoces, habría sido condenado, ¿no? Gracias, Señor, por tu tiempo. ¿Cuándo reconocemos eso? Nunca. Nos damos gracias a Dios por cómo Él nos da todo el tiempo. Y esto de plantar, lo dice también en Isaías 55. Habla de cuando dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, en el versículo 10 va a decir, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y el desciende de los cielos no está hablando solamente de las nubes, sino que viene de Dios y no vuelve allá, sino que riega la tierra, obra de Dios, y la hace germinar, obra de Dios, y producir, obra de Dios, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y eso está escrito en Génesis capítulo 1. Dijo Dios que sea toda planta que dé semilla y fruto a su tiempo. Dios lo hace desde el principio. Pero nosotros nos enojamos cuando no hay cosecha, ¿no? ¿Se habrá equivocado Dios? Nosotros nunca, pero ¿y Dios? Dios tiene sus tiempos, Dios sabe por qué hace o permite las cosas. Toda obra humana está en el control de Dios. Él está en control de todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Pablo dice ya en Filipenses, hablando de nuestra salvación, que es conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, no la mitad, no algunas, no las que tú ves solamente, no, todas, hasta las que tú no ves, ni tienes idea. Y al mismo tiempo, en su voluntad, permite nuestros actos y nuestra responsabilidad. Y sobre eso seremos juzgados. Y es cosa de ver, como los cuadros, ¿no? Tener una perspectiva. Y vemos historias bíblicas que nos muestran eso. Por ejemplo, en el libro de Daniel vemos a un rey que es Nabucodonosor, que tenía cautivo a Israel y que, también les he nombrado esto algunas veces, que en ese tiempo las naciones luchaban una contra otra, pero eran guerras entre dioses. ¿Y qué creía Nabucodonosor? Que venció al Dios de Israel. ¡Wow! ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Una tremenda estatua que había que adorarla. Porque él era el Dios máximo. ¿Está bien lo que está diciendo, no? Le faltaba un poquito de perspectiva en el tiempo. ¿Qué le dice Daniel? Dios pone reyes, Dios quita reyes. Cuidadito. ¿Y qué le pasó? Hasta ahí no me llegó. No es el poder de un hombre. De hecho, cuando uno lee el libro de Habacuc, vemos al profeta casi como reclamándole al Señor, ¿cómo, Señor, vas a permitir
que ese pueblo, el de Nabucodonosor, los babilonios, que son los más malos de los malos que hay, destruyen a tu pueblo. Porque ¿cómo vas a permitir que algo tan malo suceda? Y tampoco estaba viendo la película completa. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Estaba un pueblo venciendo a otro? No, Dios estaba ejecutando un juicio por el pecado de su pueblo. Eso es lo que estaba ocurriendo y nadie quiso verlo. Nadie quiso escuchar al profeta. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? Que somos exhortados, que nos hacen ver algo que no es, que hicimos mal y nos enojamos. Ay, el hermano no me ama. Mira, me está sacando en cara tal y cual cosa. Porque me enojo y no estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi corazón. Porque solo veo mi tiempo y no el tiempo de Dios. Y entendemos otra vez que el pasaje está bien mal interpretado, ¿no? Versículo 18. ¿Qué pasa con este mundo injusto? Quedamos en el 17 que Dios juzgará a todos, ¿cierto? Al justo y al impío, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Todo. Dije en mi corazón, es así, ¿sí? O de otra manera, mira, todavía no ha venido el juicio, Cristo no ha venido por segunda vez, esa es la idea, por causa de los hijos de los hombres, y el propósito, para que Dios los pruebe. Y nos aclara mucho el capítulo, ¿no? Pareciera que la primera parte del capítulo con esta segunda son distintas. No, está hablando lo mismo. Estamos viviendo un tiempo en que Dios va a probar nuestro corazón y va a probar nuestra decisión. ¿A quién vas a seguir? Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¡Wow! ¿Qué me habrá querido decir con eso? A los animales. Bueno, a veces somos como bestias, ¿o no? Porque somos malos. Y el mundo ni hablar. Pero básicamente va a decir dos cosas aquí. Uno, que Él va a probar nuestro carácter, si realmente te conformas al carácter de Dios, si vas a seguir a Cristo, si vas a entregar tu vida para vivir en Él, o si vas a vivir según ti. Vas a vivir tu vida a tu manera, como dijo Frank Sinatra. Como bestia. Eso es lo que está diciendo en una parte. ¿Y qué va a pasar con las bestias? Se mueren. Y es lo que va a decir a continuación, ¿o no? 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, o sea, tanto al ser humano como al animal, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Hay alguno que no muera? No, todos mueren. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Del polvo eres, en polvo te convertirás. Y conocemos ese texto también. En el Salmo 49 dice, versículos 10 al 12, pues verá que aún los sabios mueren. ¿Sí? Por más cerca que estés del Señor, por más fiel que seas al Señor y muy sabio, igual vas a morir, ¿o no? Todos sabemos eso. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Igual se van a morir. Y dejan a otros sus riquezas. No te vas a llevar nada físico de aquí. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Y acumulan, ¿o no? Y esto va a quedar para la posteridad y para mis hijos y para los hijos de mis hijos, etc. Y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Y de hecho conocemos muchas comunas o en muchos países, estados y ciudades que tienen nombres de personas.
¿Cómo se llama la capital de Estados Unidos? Washington. Ya ahí tenemos una. Mas el hombre no permanecerá en honra, hablando del que confía en sus riquezas, en todas estas cosas. Es semejante a las bestias que perecen. Y lo dice Coré, que es el de este salmo, hablando años antes que Salomón. Todos vamos a morir igual, el problema es cómo. Por eso pregunta después, y en rigor no es una pregunta, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Y hay una redundancia, ¿no? Sube arriba, desciende abajo. Trata de ser enfático. ¿Quién sabe? Y la pregunta no está preguntando como Salomón, como que yo no sé. Estoy haciendo una pregunta para que alguien me conteste. Está haciendo una pregunta para que tú te la preguntes y te respondas. Solamente Dios sabe esto. Tú no. Él es el que administra los tiempos en su soberanía a pesar de tus actos. El que entiende el capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El que entiende eso, sabe. Y debería dejar de mirar las cosas debajo del sol o vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque hay un destino después de la muerte. Eclesiastés capítulo 12. Bueno, en la Biblia, en muchos pasajes, habla de esto. Pero voy a ir a uno de aquí mismo del Eclesiastés. En el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con la bestia? Tierra. ¿Qué pasa con el hombre? Vuelve a Dios para juicio. ¿Quién sabe? Dios sabe. El mismo profeta Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que murieron, serán despertados. ¿Sí? Como decía Salomón aquí en Eclesiastés, y el espíritu del hombre vuelve a Dios. Es la misma idea. ¿Sí? Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos, este es el cómo, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El problema es dónde vamos a pasar esa eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es un regalo del Señor. Tú eres el que debes decidir si abrir ese regalo o no, si crees o no en Cristo. Eso está hablando el pasaje. ¿Qué decía el versículo 1? Capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Este es tu tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Va a llegar la hora. Anhelamos un mundo en justicia. Ojalá sea así. Pero eso solo será posible cuando el Señor regrese en su gloria. Solo ahí vamos a ver justicia en todo el mundo. Si has entregado tu vida a Cristo, entonces vive según su carácter eterno, usando bien el tiempo. Si no, si necesitas hallar con desesperación, porque viene la hora, la eternidad que Dios quiere para ti, ríndete a Cristo. Este es el tiempo. Oye su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. No puedes esconder eso. No puedes incluso pensar, Señor, yo estoy bien, cuando en tu corazón tu intención es otra. Que el Señor me dé todo porque igual quiero hacer lo que yo quiero. Teme al Señor, porque Él te conoce. No solo tus pensamientos, no solo tus sentimientos, sino también tus intenciones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un juicio, viene la hora. Vive creyendo, todo el tiempo creyendo, con tu vida en Él, creyendo en Cristo, creyendo lo que Él dice, porque si no crees lo que dice, ¿crees en Cristo? No, ¿cierto? Porque ante Él rendiremos cuenta. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias. Porque es clara, a veces puede parecernos dura, pero sabemos que por amor tú permitiste que fuera escrita de esa manera, para que no haya dudas, para que no haya espera, para que roguemos por tu misericordia, tu amor y tu gracia. Obra aquí, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.